Hola, hola, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos a un episodio más del Sutil Arte de Hacer Pareja, en donde hablo de todos los temas que están relacionados con el arte de formar una pareja romántica, exitosa. Siempre he pensado que no nos educan en este tema, nos dejan que lo aprendamos, no sé, a través de Disney o a través de las novelas o a través de lo que vemos con nuestros padres, que no siempre es sano o positivo, ¿no? A ellos tampoco los enseñaron, cada quien hizo lo que pudo y me parece que esa es una de las razones por las que el índice de fracaso en las relaciones, que se traduce en divorcios, algunos y otros simplemente en malas relaciones, pues es resultado de que nadie nos enseña algo tan importante, porque al final de cuentas yo creo que hay dos cosas súper importantes en la vida de un ser humano y es la o las relaciones románticas que tiene, sobre todo las importantes o las trascendentes, ¿no? Las que tienen que ver con que es la mamá o el papá de los hijos o con quien intentaron formar familia o algunas relaciones que son de largo plazo, ¿no? Me parece que sí, una de las razones por las que fracasan es por la falta de información que nos dan. Y esto se suma con la falta de curiosidad que veo en la gente para entender cómo son y cómo deben ser las dinámicas humanas, ¿no? Yo siento que la mayor parte de la gente todavía cree que las relaciones se dan, ¿no? Así como si fueran en invernadero y que es suerte, ¿no? Que te toque una buena pareja o no, o que es un volado, o que como dice el dicho, este matrimonio y mortaja del cielo bajan o que lo puedo invocar y voy a invocar una buena relación o la voy a visualizar, ¿no? Un poco de este pensamiento mágico que con el que no coincido, es la primera cosa que voy a decir, pero en caso de que existiera, me parece que para que se dé, pues hay que hacer muchas acciones, ¿no? Y no es que sea un resultado mágico, es que es un resultado de acciones positivas y la suma de acciones positivas y o de pensamientos positivos y correctos, pues es lo que dan un buen resultado, ¿no? Hoy por hoy el índice de divorcio sigue así genéricamente hablando al 50%, me parece malísimo la estadística. Si yo les dijera a cualquiera de ustedes que si apostarían todo su patrimonio o el dinero que han ahorrado en en una inversión que tiene 50% de probabilidad de fallar, estoy segura que ninguno de ustedes y ninguna invertiría en algo que suene tan arriesgado, es como un volado, ¿no? Por eso creo que dicen que el matrimonio parece que es un volado. Y si es un volado y mientras lo sigamos haciendo con eh, inconsciencia y con pocas herramientas y con la idea de que el amor lo puede todo y la química y las mariposas nos van a solucionar la vida, pues creo que seguiremos igual, ¿no? Para los que, como yo, pues tienen hambre de aprender y mucha curiosidad de entender por qué las dinámicas genéricamente hablando son tan malas y fracasan. Hay unas buenas, eso no lo voy a negar, ¿no? Hay que observar estas buenas si fueron suerte o fueron gente pues, que realmente concientizó y se preparó y actúa desde, eh, pues desde un lado más preparado, ¿no? O sea, es gente que tiene. Imagino que a algunos les tocó la suerte que vivieron en una buena situación familiar donde aprendieron habilidades, obtuvieron herramientas y a lo mejor leyeron y a lo mejor ya pues pasaron por un divorcio y decidieron dejar de echarle la culpa al la fulana o al fulano y voltearon y dijeron, si ya reventamos, ya reventé en dos relaciones o en tres o en cuatro o en las que hayan sido, pues vamos a observar hacia adentro, ¿no? Voy a dejar de señalar a todos los culpables de afuera y
voltear a ver qué está pasando conmigo y dónde me estoy equivocando yo, porque pues el factor en común en nuestras relaciones es uno, ¿no? Entonces, este espacio está dedicado a todos aquellos que quieren seguir o empezar, cualquiera de las dos, a aprender cómo funcionan las dinámicas humanas y aprender que, pues, estas respuestas tan simples que de repente da la gente, ¿no? O los amigos, que pues, siempre diré que entiendo que tienen buena intención, pero pues tienen poca información y poca preparación para opinar sobre nuestras relaciones. Es importante, creo yo, que no les hagamos caso ciego a los amigos. Si quieres contar cómo te sientes y qué pasó, está bien, pero pues ya sabemos cómo vienen, ¿no? La mayoría de los comentarios de los amigos. Porque están de nuestro lado, no es que tengan ninguna mala intención, es simplemente falta de preparación y falta de objetividad, ¿no? Entonces, sí, es un hijo de la fregada, mándalo al demonio, yo sabía desde el principio que eso te iba a pasar, ¿no? Y, y bueno, pues del lado de las mujeres también digo, de los hombres, perdón, es como, ay, ya, mándala al demonio, hay tantas viejas en el mundo que ya para qué te esfuerzas con esa, ¿no? Y insisto, no es que los amigos tengan una mala intención, simplemente me parece que pues no tienen la capacidad para ser objetivos porque pues, no se dedican. Yo tampoco me dedico, pero sí tengo pues ya muchos años, más de 15 yo creo, estudiando, leyendo, aprendiendo, observando y hablando sobre este tema. Y lo que les decía es que pues la gente siempre te va a dar una respuesta que yo llamo muy superficial acerca de tu problema o de tu tema, ¿no? Yo creo que por eso es importante, pues cuando tienes un tema con tu pareja, está bien si lo quieres contar a los amigos, pero me parece que para una opinión informada y objetiva hay que acudir a alguien que sea, pues que tenga un poquito más de especialización o de conocimiento. Em, no he intentado hacer un comercial al respecto, pero bueno, para los que se les ofrezca, me pueden escribir con sus preguntas o temas a el correo electrónico cricoria@me.com. Entonces, los amigos a la gente que no conoce, pues normalmente van a tender a dar una respuesta muy superficial y muy poco informada. Y muchos de lo que van a escuchar en línea o a leer, pues les va a decir también como, eh, ¿no? Oye, pasó esta actitud, ya déjalo, déjala, y así son, y en la que sigue, y no importa, o viceversa, ¿no? Échale más ganas. Pero rara vez la actitud o el comportamiento de alguien es negativo con intención de ser negativa. Todos los seres humanos tenemos muchas capas y la que mostramos, ¿no? Ante el mundo con gente que no tenemos mucha cercanía, pues esa no es la real, ¿no? Bueno, no voy a decir que no sea la real, pero esa es simplemente la capa superficial. No es dos o tres o cuatro capas hacia adentro, que es lo que realmente nos mueve, ¿no? Para entender a una persona hay que entender cómo creció, qué heridas tiene, ¿no? De repente hay gente que reacciona pues muy feo, muy mal, ¿no? Y la juzgamos así muy de bote pronto, sin, y esto no quiere decir que lo tengamos que aguantar, pero me parece que tratar de entenderlo a veces vale la pena, ¿no? Porque esa persona es fría o dura o me evita o porque aquella es muy necesitada y muy eh, débil y muy frágil y porque la otra es enojona o enojón y gritón, pues siempre hay que tratar de entender un poquito más allá, al menos con nuestra pareja o con nuestra gente cercana, para, uno, obviamente para entender de dónde viene, y dos, yo creo que también para aprender a a manejar en el sentido no de control, sino a mejorar, cómo mejorar la interacción con alguien
pues te evita o es muy enojón o enojona o es muy gritón o gritona, ¿no? Y todo esto me llevó a decidir hacer un episodio el día de hoy, que hace mucho, bueno, no sé si mucho, pero hace unos meses me pidió un amigo mío que sí lo hacía, que era esta relación entre una persona con apego evitativo y una persona con apego ansiosa. A lo mejor algunos de ustedes ya han escuchado hablar de esta teoría de los apegos y ahorita para los que no, de todas maneras voy a explicarles un poquito de qué se trata. Antes de seguir con el tema, les quiero agradecer a todos los que me han escrito y me encantaría que me siguieran escribiendo. La verdad es que algunos de los temas los saco gracias a que ustedes me hacen comentarios o me sugieren temas. Y pues si me escuchan con frecuencia les agradecería mucho que me siguieran porque esto pues ayuda a que el algoritmo de la plataforma lo lleve a más personas. También les agradecería mucho que me recomendaran con otras personas que crean que puedan beneficiarse del contenido que escuchan aquí. Entonces, el apego, la teoría de los apegos es una teoría que se desarrolló más o menos como a finales de los 60 por un psicólogo que se llamaba John Bowlby. O sea, es relativamente nuevo, ¿no? La verdad. Y esta teoría dice que existían, o dice que existen principalmente tres tipos de apegos. Ahorita les explico lo que es el apego, que son el apego evitativo, el seguro y el ansioso. Esos eran los tres como que de entrada se definieron. Y después le agregaron uno que se llama desorganizado. Un poquito, no sé, me parece que unos 20 años después, pero pues, si se dan cuenta es realmente, es una teoría que actualmente sirve mucho para entender las dinámicas de algunas relaciones o de muchas relaciones, pero pues es pues relativamente novedoso, ¿no? ¿A qué se refieren con el apego? El apego es la forma en que alguien se relaciona con personas que ama. El experimento de Bowlby habla un poquito también en el libro de los apegos, de menos los toco así por encimilla, no me metí tanto en estas dinámicas de qué pasa cuando un evitativo está con un ansioso o un ansioso con un seguro, etcétera. Pero sí lo menciono un poquito. El libro, para los que es la primera vez que me escuchan, tengo un libro que escribí que se llama El sutil arte de hacer pareja en segundo o tercer intento, dedicado principalmente a personas que ya se divorciaron o salieron de una relación pues de larga duración con quien hicieron familia y ahora terminó esa relación por lo que sea y ahora están con la intención de encontrar una pareja sin intención de formar familia y todos los pues retos y complejidades que representa tratar de unirte con alguien que pues ya trae historias, trae dolores, trae traumas emocionales y a veces también problemas financieros, a veces hay eh, personas que siguen todavía en demasiado contacto con la ex, o personas que odian a la ex o personas que tienen hijos con complicaciones, en fin, ya hay muchos más factores que influyen para que una relación funcione, deje de funcionar, de los que había cuando pues, a los 25, 30 intentamos encontrar a la pareja con la que nos íbamos a quedar según nosotros, ¿no? El resto de la vida. Pero bueno, el libro lo pueden conseguir en Kindle, lo pueden descargar en formato electrónico, lo pueden comprar en Amazon, lo pueden comprar en Mercado Libre o me lo pueden pedir a mí. Después de otro paréntesis, este apego significa cómo te vinculas. El experimento de Bowlby lo hizo con bebés y a través de ese experimento se daba cuenta cómo el bebé se relacionaba con las personas que lo cuidaban, que bueno, normalmente son los padres, pero a veces no era así, ¿no? Entonces, con sus cuidadores, digamos. Y meten al papá y a la mamá con el bebé
bebé de gatear, o de muy chiquitos, y dejan que el niño o el bebé se aleje, y luego cuando regresa el niño o el bebé a sus cuidadores o a sus padres, veían la reacción del bebé. Había unos que eran, pues se iban con confianza y regresaban, había otros que muy poquito a poquito se alejaban de los padres, pero siempre estaban como volteando a ver si ahí estaban, ¿no? Con como cierta inseguridad. Y había otros que pues se alejaban y se hacían como los independientes y a mí no como diciendo, a mí no me importa que nadie me cuide o si me cuide, ¿no? Entonces, haciendo este experimento fue como llegaron a esta conclusión de estos tres tipos de apego. Es cómo te relacionas con una persona importante en tu vida. ¿No? Está, obviamente, pues el ideal y el que ayuda mucho a que una relación funcione mejor es el que llaman seguro. Es una persona que sabe balancear bien la distancia y la cercanía, ¿no? Y eso es a donde todos, pues, debemos tratar de acercarnos, a tener apegos del tipo seguro. Ahora, ojo con los apegos. Los apegos no son definiciones de personalidad, los apegos no son eh, marcas en tu vida para siempre. De repente todos rotamos un poco entre seguros, ansiosos y evitativos, ¿no? Obviamente hay quien tiende mucho a ser más evitativo y hay quien tiende a ser muy ansioso y bueno, los seguros en general pues no tienen ese problema, ¿no? Un fenómeno curioso que se da eh, basado un poco en esto, en esta teoría, es cómo se atraen constantemente las personas que tienen un tipo de apego ansioso con un tipo de apego evitativo. Ya hemos dicho en este espacio, en el libro, y obviamente yo no inventé lo que voy a decir en este momento, y lo dice mucha gente, y lo puedes leer en muchos lados y escuchar, que el amor no alcanza para que una relación funcione. Esa probablemente sí, siempre he dicho que sí, con una sola cosa se quedan a veces en algo que escuchen, es hay que aprender que el amor no alcanza. Se requieren mucho más factores que funcionen para que una relación pues realmente sea exitosa, ¿no? Entre otras, pues puedes aprender acerca de los apegos, pero también se requiere aprender a comunicarte, aprender a resolver conflicto, aprender a ser buena pareja. Para mí eso es clave, esencial e indispensable, y no nada más ir por el mundo buscando a alguien, ¿no? Que sea buena pareja el alguien sin tú fijarte qué horas traes, ¿no? Entonces, la mayor parte de las relaciones no se rompen por falta de amor, se rompen por muchos otros factores. Como dicen las actas de divorcio, incompatibilidad me parece, ¿no? El acta de divorcio dice, sí, no sé, porque no se entendieron a final de cuentas, pero hay cantidad de gente que se quiere y se ha amado y se amó desde el principio, pero que el amor no les alcanzó para limar las asperezas, para hacer compatibles las incompatibilidades, para pues simplemente para librarla, ¿no? Para comunicarte bien, para pasártela bien, para divertirte, para crecer juntos. Entonces, pues sabemos que el amor no es suficiente. Y hablando de que el amor no es suficiente, pues muchas relaciones terminan por exceso de activación emocional. Y esto va muy relacionado con el tema de los apegos, ¿no? El apego ansioso y el evitativo, que no son los ideales, o sea, no son los seguros, pero no son defectos, ¿no? Son estrategias de supervivencia que aprendimos en la infancia. Básicamente, el ansioso busca cercanía para calmar el miedo al abandono, perdón, y el evitativo se aleja porque tiene miedo a ser invadido o atrapado.
Si se fijan, o si pueden analizar estas dos oraciones que acabo de decir, el ansioso tiene miedo de que lo dejen y el evitativo tiene miedo de acercarse. Ambos crearon este, estas reacciones para sobrevivir en su infancia. No soy psicóloga, estoy tratando de explicarlo en idioma no psicológico. Normalmente el ansioso tuvo algunos problemas cuando era niño de que a lo mejor los papás nunca lo reconocían o nunca le daban apoyo, o nunca le aplaudían o no estaban, y entonces el ansioso se acostumbró, o sea, más bien la persona que desarrolló apego ansioso se acostumbró a que tenía que hacer mucho esfuerzo para obtener reconocimiento, para que no lo dejaran. Acuérdense que el miedo al abandono no es necesariamente literal, ¿no? No es un abandono físico. El abandono fuerte, o el más fuerte, es el emocional. El que cuando tú como niño estás buscando que tus papás te aprueben, porque es la primera cosa que buscamos, y no importa la calificación que saques, tu papá siempre te dice, ah, no, no es suficiente, tú puedes más, ¿no? O le tratas de dar amor a tu mamá, o tratas de acercarte y darte un beso, y tu mamá así de, no, no, no te me acerques tanto, ¿no? ¿Y por qué quieres tanto? O sea, ¿por qué me quieres abrazar tanto? ¿Y por qué quieres darme tantos besos? Y entonces el ansioso, el que desarrolla apego ansioso, se acostumbra a perseguir reconocimiento, a perseguir amor, a perseguir aceptación. Y el evitativo es como un poquito desarrolla este mecanismo de supervivencia contrario, ¿no? Quiere, muchas veces, el evitativo es una persona más sensible que el promedio de la población, digamos. Entonces, a lo mejor hubo algún divorcio y nadie le explicó al niño o a la niña qué pasó. Simplemente les dijeron, ya no hay mamá o no hay papá y no sé, y ahora esta va a ser tu nueva mamá o este va a ser tu nuevo papá. Y entonces nadie reguló la emoción del niño, los sentimientos, las emociones de haber perdido a su mamá. Simplemente le dijeron, aquí esto ya cambió y así es ahora, ¿no? Y a lo mejor cuando quiso llorar o cuando quiso acercarse al papá o a la mamá quien se había quedado, le dijeron, ya, los niños no lloran, no tienes que sentir tanto, no te preocupes, todo va a estar bien, ¿no? O sea, no le reconocieron las emociones y entonces se acostumbró a protegerse. Entendió, o creyó más bien, creyó que la vulnerabilidad lo ponía en un lugar o la ponía en un lugar de demasiada sensibilidad y que no se protege, ¿no? Entonces, no les gusta sentirse atrapados ni invadidos. En general, tienden mucho por el tema de la libertad, ¿no? Pero esa libertad está disfrazando el miedo a atreverse a ser vulnerables, a atreverse a decir, es que yo sí quiero eso, pero no me atrevo a pedirlo, ¿no? Entonces, en el fondo, el evitativo es una persona sensible que busca lo mismo que el ansioso. Y aquí me parece que es donde empieza el candado de la atracción, que es bastante común. Hay muchísimas dinámicas, algunas se vuelven un poquitín, pues, no me gusta decir tóxicas, pero se vuelven un poquitín complicadas, ¿no? O hay mucho exceso de activación, porque se vuelve como este círculo en donde el apego ansioso tiende a querer ser muy necesitado, ¿no? Te dice, te quiero, aquí estoy, te traigo, te muevo, te invento, te protejo. Y el evitativo se hace a un lado y dice, esto es demasiado, estás demasiado cerca, no, no necesitas hacer tanto. Y entonces se da esta dinámica del ansioso, pues el evitativo, entre más se aleja, el ansioso más persigue, y entre más persigue uno, el evitativo más se aleja, ¿no? Y entonces se hacen estas dinámicas que a veces son difíciles de entender y que mucha gente que no está familiarizada con esta teoría, pues no entiende, ¿no? Es
Y esto sucede también, obviamente sucede en parejas, como lo estoy diciendo, pero también sucede mucho entre padres e hijos. Hay muchos padres pues, que tienen ese apego y cuando los hijos tratan de acercarse, el papá siempre es el duro, el fuerte. Esa característica tiene el evitativo. Siempre parecen personas que están como muy en control, personas que parece que no tienen muchos sentimientos ni emociones. Si tú te alejas, nunca no se acercan, ¿no? Entonces no sabes si le importas o no le importas, o si te quiere o no te quiere. Esa es como la característica principal de una personalidad, no es personalidad, de un comportamiento evitativo. Y el ansioso, pues es esta persona que siempre es muy people pleaser, ¿no? Quiere siempre agradar, quiere siempre buscar la aprobación de la gente y quiere siempre está encima de ti. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Qué te hago? ¿No? Siente que necesitas ser para que lo quieran. Entonces, cuando se encuentran, pues muchas veces se activa una danza así como dolorosa, ¿no? Uno persigue, el otro huye. Ambos están intentando sentirse seguros dentro del mecanismo de defensa que desarrollaron cuando niños, ¿no? ¿Y por qué se detonan tanto y por qué se dan tanto estas relaciones? Porque cada uno activa la herida del otro. El silencio del evitativo despierta el pánico de la persona ansiosa y la demanda del ansioso, o sea, despierta el miedo de ser atrapado que tiene el evitativo, ¿no? Y no es que esté mal, el problema es que están reaccionando desde el pasado, ¿no? Y pues ya he hablado algunas veces del problema de que a veces elegimos pareja desde la herida, desde el pasado, en lugar desde hoy y desde el futuro. Y eso nos provoca equivocarnos constantemente en la elección pues, de las personas con las que estamos eligiendo pasar el tiempo, tener una relación, ¿no? Mientras no tengamos conciencia de lo que suceda, vamos a seguir reaccionando. También en algún episodio, en más de uno, he mencionado lo importante que es la conciencia, no solo de los apegos, sino de absolutamente toda tu forma de ser, ¿no? La conciencia que es necesaria para accionar en lugar de simplemente estar reaccionando a lo que sucede. También es cierto que a veces en ciertas relaciones, o sea, a lo mejor tú puedes tender a tener un apego seguro. Por eso digo que también se mezclan un poco, ¿no? Pero de repente empiezas una relación con alguien que es muy evitativo, porque además, obviamente, dentro de todo esto, pues siempre hay niveles, ¿no? Hay gente que es muy evitativa, hay gente que es poquito evitativa, hay gente que es, ¿no? Es medio segura, pero evitativa, o medio segura, pero ansiosa. Pero a veces te puedes relacionar con alguien que es evitativo y tú pensar o sentir que había sido seguro, o sea, te habías relacionado de una forma segura en otra relación, o sea, de repente el evitativo te saca una parte ansiosa que a lo mejor ni sabías que existía en ti, porque todos tenemos un poquito esas partes, ¿no? Entonces, es importante concientizar y darte cuenta cuando te estás volviendo ansioso o cuando eres ansioso o cuando eres evitativo, ¿no? Alguien evitativo tendrá que concientizar y darse cuenta que su forma de ser, que parece que crea un muro y que la gente como que no se atreve a acercársele, pues tiene que aprender a abrirse un poco más, ¿no? Un evitativo normalmente en un conflicto se aleja, se va, se cierra. Y eso es mortal para una relación, ¿no? Porque no dice nada, porque una cosa es decir, ¿sabes qué? Me estoy activando, ahorita no puedo hablar, ¿no? Estoy perdiendo un poquito el control, me estoy enojando mucho, no puedo pensar bien, no quiero lastimarte o no quiero complicar esto, dame 2 horas o dame un día, ¿no? Y mañana en la noche hablamos, yo te busco mañana. Ese es un esfuerzo del evitativo que al ansioso lo dejaría en paz, por ejemplo. Es una dinámica que ahorita salió así espontánea. Pero normalmente, ¿qué sucede? Hay un conflicto entre un evitativo y un ansioso. El evitativo
En algún momento se cierra la comunicación, puede azotar puerta, puede irse, si es en teléfono puede colgar, si es en chat puede dejarte visto y no contestar. Y esto es lo peor que le puedes hacer al ansioso, ¿no? Porque el ansioso empieza, si es por chat, pues a mandar ahí una metralleta de chats, ¿no? Si te encerraste en el cuarto, va y te toca y hasta que no le abras. Si te estás yendo de un lugar, te persigue, ¿no? Entonces, aquí tendría que haber, para evitarlo, esta conciencia que digo, pues el evitativo tendría que decir, dame tiempo y no solo dame tiempo. Necesito un día, necesito 2 horas, necesito 3 horas, necesito el fin de semana o lo que necesite, ¿no? Y el ansioso tiene que aprender a vivir con ese espacio y con ese un poquito de incertidumbre, ¿no? Tiene que aprender a regular esas emociones, ¿no? Romper el ciclo, romper esta dinámica entre ansiosos y evitativos, es importante que no se dé desde el reclamo. Tiene que ser desde la regulación de las emociones, ¿no? Por eso digo que es importante no reaccionar, ¿no? ¿Cuántas veces pues una reacción común es que no está, no necesariamente pareja, es como cuando vas en el coche y alguien se te cierra y en ese momento que se te cierran es tu mamá, ¿no? Esa es una reacción que viene del estómago. Cuando alguien acciona y se le cierran, o sea, lo primero que sientes es eso, sientes el nudo en el estómago de "Puta, este güey, ¿no? Lo va a matar". Pues dices, a ver, ¿para qué me peleo? Ya se me metió el tráfico, ¿no? ¿Para qué pierdo el control? Ya lo dejas pasar y se acabó. Eso es accionar con conciencia. El otro es reaccionar desde, yo le llamo desde el estómago, ¿no? Desde la emoción, digamos. Fíjense que la emoción se siente primero en el cuerpo y podemos reaccionar desde esa emoción que estamos sintiendo, que puede ser celos, enojo, alegría, ¿no? Todas las emociones que hay, que estoy segura que como yo, no sé no sé cuántos de ustedes sepan cuántas emociones hay, pero hay, no sé, no me sé el número, lo voy a inventar, pero creo que manejamos 5 y hay como 80. O sea, hay muchísimas emociones, pero y que casi siempre se sienten, primero se sienten. Entonces, y no mandan, no tienen la razón, simplemente hay que tomarlas como información. Estoy sintiendo esto, estoy sintiendo un enojo porque se me cerró, ok, voy a pensar, ¿qué gano mentándole la madre? Mejor sigo escuchando el podcast de Sandra y me olvido de que se me cerró y lo dejo pasar. Y entonces todo el mundo lo pasa más tranquilo. Por eso es importante que para romper estos ciclos, ¿no? Que se vuelven un poquito tóxicos, se rompan desde la regulación de las emociones, de decir, estoy sintiendo esto, es un ansioso, por ejemplo, cuando te azotan la puerta, vamos a suponer este ejemplo, pues lo primero que quiere el ansioso es correr atrás de la otra persona y tirar la puerta y tocarle y hablar en ese momento. Creo, sin que esto sea un dato absoluto, pero a ver, ustedes díganme qué opinan desde su experiencia. Siento que las mujeres somos en general más ansiosas y queremos resolver las cosas en ese momento. Siento que a veces el concepto del tiempo de los hombres y las mujeres es un poquito diferente. Esto hablando de género, pero si además le sumamos, si una mujer tiene un apego ansioso, pues va a ser creo que todavía peor, ¿no? Pero hay hombres con apegos ansiosos que también son así de, tengo que resolverlo ahorita, no puedo vivir ni un minuto más". Pero bueno, regresando al cómo regularlo, ¿no? Si el habitativo de repente se encerró y aventó la puerta, la persona que está sintiendo este impulso, porque no es una necesidad real, es un impulso de ir tras el que azotó la puerta y tocar la puerta y decirle ahorita lo tenemos que arreglar, pues tienes también que decir, no me va a llevar a nada, ¿no? O sea, sí tengo ganas de ir ahorita y romper la puerta y obligarla a que hable conmigo en este momento y a resolverlo. Eso sería reaccionar y es el impulso más común que tienes, más bien es el impulso, pero tienes que sentarte y decir, a ver, vamos, pausa, siempre. Yo creo que este pequeño ejercicio de sentarte,
no va a pasar nada en este tiempo. Respirar, ¿no? Ejercicios de respiración bien útiles, la verdad, para bajarte esa ansiedad, esa palpitación del corazón, ese nudo en el estómago. Siéntate, puedes contar ovejitas tantito, puedes respirar, bajar tu sistema nervioso, tranquilizarlo y pensar antes de reaccionar, ¿no? Es decir, a ver, ya azotó la puerta, en este momento lo odio o la odio, quiero correr tras de él o de ella, pero no va a funcionar. Respira, quédate tranquilo, tranquila, no hagas nada. Piensa qué pasó, ¿ok? Y empieza a escribir, por ejemplo, es una buena tarea para cuando tenemos así la emoción a flor de piel. Si escribir te funciona, grabar, escuchar música, escuchar un podcast, por ejemplo. Define cuáles son tus necesidades. O sea, ¿qué es lo que necesitas en este momento? ¿Necesitas resolver el problema? Sí, pero en este momento tal vez no se vaya a resolver. Necesitas que te validen tu emoción o tu sentimiento. Necesitas eh, sentirte visto y reconocido por la otra persona. Ok, haz tu grupo, forma, escribe, nombra tus necesidades para que las tengas claras, para que las puedas nombrar, pero no exigir. Y aprende a diferenciar lo que es de hoy, o sea, lo que es el pleito con tu pareja, o el problema o el conflicto, aprende a sacarlo de lo que viviste cuando eras pequeño. O sea, porque muchas veces actuamos, así como muchas veces elegimos pareja desde la herida de que te pintaron el cuerno, desde la herida de que eh, la persona de antes no te veía o no te hacía caso, desde heridas tanto de infancia como de parejas anteriores, y por eso muchas veces cuando escogemos desde la herida, normalmente nos equivocamos, ¿no? Igualmente cuando reaccionamos en un conflicto desde la herida anterior, la vamos a regar, nos vamos a equivocar. Para esto, claro, hay que tener conciencia de yo tiendo a ser ansioso. Ok, la ansiedad que viví en mi infancia no tiene que ver con lo que estoy ahorita haciendo. Entonces, vamos a separarla, ¿no? Y así podemos ir sanando el tipo de apego que no es el ideal, porque ni el evitativo ni el ansioso son los ideales, sino la idea es tener un apego seguro. Y esto no significa dejar de necesitar. Esto significa que aprendes a necesitar sin perderte y que aprendes que aunque tu pareja no satisfaga todas tus necesidades, hay muchas necesidades que las puedes satisfacer tú. Entonces, es importante aprender que sí necesitamos cosas, todos necesitamos cosas, tanto con nosotros mismos como con nuestra familia, con nuestra pareja, pero hay que aprender a necesitar sin perderte, ¿no? Tienen que recordar que ambas reacciones, ¿no? Tanto la ansiosa como la evitativa, en el fondo lo que están intentando es protegerse. Uno protegerse de ser vulnerable y el otro protegerse de que no lo dejen. Insisto, puede ser simplemente emocional, no física, esa idea de que te van a dejar, ¿no? La sanación solo comienza cuando eliges responder o accionar en lugar de reaccionar. Ahora, lo curioso o lo torcido, digamos, pues de esta atracción que es muy común entre un ansioso y un evitativo, es porque pues, se alimenta la herida, ¿no? O sea, el ansioso trae la herida del abandono emocional o físico, el evitativo trae la herida
de ser sensible que no le reconocían los sentimientos y entonces asocia vulnerabilidad con peligro, cercanía con peligro, amor tal vez con peligro. Entonces, muy en el fondo, el evitativo lo que quiere y necesita es alguien que, no que lo persiga, pero alguien que esté ahí, que se sienta seguro, que le demuestre que lo quieren, ¿no? Aunque él siga reaccionando evitativo, él o ella. Insisto, hay hombres y hay mujeres evitativos, ¿no? Este no es de género, necesariamente. Eh, entonces, al evitativo le atrae el ansioso porque el ansioso es alguien que demuestra, hace, persigue, insiste, y entonces eso hace sentir seguro al evitativo, pero al mismo tiempo lo rechaza porque no sabe cómo acercarse. Tiene miedo a la cercanía emocional, tiene miedo a la intimidad emocional, tiene miedo a mostrarse vulnerable porque también en el fondo, porque todo esto tiene muchas capas, en el fondo se sienten también insuficientes. Y entonces no se atreven a mostrarse como son, porque cuando intentaron mostrarse como eran en su familia o con sus papás, no los reconocieron o los evitaron, o le dijeron, "Ah, no sientas tanto, eso que estás sintiendo es, no sé, puede ser desde ridículo, o es demasiado, o estás exagerando, ¿no? Y el ansioso encuentra en el evitativo esta persona perfecta para recrear su herida, ¿no? Porque acuérdense que el ansioso se acostumbró a que el amor se demuestra insistiendo, persiguiendo, demostrando. Entonces, pues los dos se encuentran y insisto, es muy común que se atraigan, ¿no? Esto no quiere decir que una relación entre ansiosos y evitativos esté destinado a morir, ¿eh? Pero sí es importante que ambos reconozcan y hablen y digan, a ver, a mí cuando tú haces esto, a mí me provoca tal. Y viceversa. Los dos tienen que hacer un esfuerzo. Uno en no poner su pared y el otro en no estar persiguiendo, ¿no? ¿Cómo podemos? Pues lo primero sería darnos cuenta cuando alguien es evitativo y cuando alguien es ansioso y cuando estamos en una relación de este tipo, ¿no? Me parece que con un poquito las características que les definí al principio de cómo son los evitativos y cómo son los ansiosos, desde ahí ya puedes ver cuando alguien tiene ese apego. Apego es la conexión emocional profunda y duradera entre una persona y otra, ¿no? Entonces puedes darte cuenta cuando tienes ese tipo de comportamientos y empezar desde el inicio de la relación, darte cuenta que estás bailando con alguien que es ansioso, que es evitativo, y cómo lo puedes ir calibrando y cómo lo puedes ir mejorando, ¿no? Yo creo, y esta sí soy yo, insisto, sin ser psicóloga, que un evitativo y un ansioso pueden crear una buena relación, porque como decía yo, o sea, sí hay cosas que el uno necesita del otro, pero la única forma que se pueda crear una buena relación entre estas dos personas o estos dos tipos de apego es que ambos lo reconozcan, lo acepten y lo hablen. Y que el evitativo no castiga al ansioso cuando se acerca y que el ansioso tampoco castiga al evitativo cuando se aleja. O sea, hay que aprender que cuando el evitativo se aleja es porque necesita autorregularse. Esa es la forma en que aprendieron de niños a protegerse y autorregularse. Como nadie les ayudó en su emocionalidad a regular, ellos aprendieron que lo tienen que hacer solitos.
Entonces, cuando algo está fuera de su control, cuando algo lo rebasa, cuando sienten mucho por alguien, eso también es bastante común, lo primero que hacen es alejarse. De hecho, a veces al evitativo o a la evitativa les es más fácil relacionarse con personas que no son muy profundas o que no se entregan mucho, porque entonces mantienen la distancia y se sienten en control y se sienten cómodos, ¿no? Y este apego ansioso, estos comportamientos ansiosos, pues a veces los llevan como a los rebasan, no saben qué hacer con tanto amor, con tanta atención. Pero el evitativo lo que requiere no es alguien que sea pues también evitativo o más superficial. Realmente lo que requiere es lo que el ansioso le puede ofrecer, siempre y cuando el ansioso también aprenda a regularse. Y cuando ambos aprenden a regularse, ¿no? Y a reconocer sus pues, deficiencias, sus incapacidades, o cuando se sienten rebasados, o sea, se vale también que el ansioso diga, por favor, en este momento no te vayas porque me estoy alterando, me estoy sintiendo muy ansioso de ir atrás de ti, de resolverlo, ¿no? Se vale decirlo, y eso no quiere decir que no se vaya a ir el otro. Simplemente quiere decir que también evitativo, perdón, puede decir, ok, entiendo cómo te estás sintiendo, pero quiero que entiendas cómo me siento yo y necesito espacio. Y entonces ya se habló, ya uno explicó cómo se siente, el otro explicó cómo se siente y pueden llegar a un acuerdo que diga, ok, en este espacio está bien, eh, hablamos cuando hablamos, ¿no? Me parece que para el ansioso es muy importante tener decisiones claras, ¿no? Al ansioso lo que lo mata es la incertidumbre. Y el evitativo es experto en la incertidumbre. Es el que no contesta, el que se hace un poquito güey, el que, insisto, es el hola. El que se aleja, el que no quiere responder para comprometerse o no comprometerse. Pero cuando uno es capaz de decir, necesito que me des hora o día, un día, ok, puedo con un día. Si te dice todo el fin de semana, también se vale rebotar y decir, a ver, no, mañana por favor quiero que hablemos, ok, y el otro cede. Y así, cuando ambos van cediendo y se van haciendo acuerdos, decir, ok, mañana en la noche hablamos, perfecto, nos vemos a tal hora o yo te llamo a tal hora y nos ponemos de acuerdo y que la persona cumpla con eso al ansioso lo calma. Y ese tipo de actitudes son lo que van convirtiendo también al ansioso en van transformando el apego del ansioso en un apego más seguro. Ahora, lo importante que acabo de decir para que no nos desviemos con este tema es, no es responsabilidad del evitativo que el ansioso deje de ser ansioso y viceversa. Es responsabilidad propia. Pero dentro de esa responsabilidad propia, sí se vale expresar lo que sientes a tu pareja y que poco a poco vayan entendiéndose y que también cuando el ansioso se pase de perseguir, de insistir y de ahorita lo quiero resolver, también que el evitativo le diga, por favor, tranquilito, porque acuérdate que ahorita si tú me sigues acechando, o si me sigues insistiendo, voy a entrar en un periodo, voy a entrar como en el refrigerador, ¿no? Me voy a meter, me voy a congelar, porque así les pasa a los evitativos, cuando alguien se acerca demasiado se congelan. Y cuando se congelan, pues el evitativo se nos vuelve un poquito más desesperado. Entonces, la forma de resolverlo es hasta cierto punto fácil, siempre y cuando haya aceptación y conciencia y además que conozcan este tipo de comportamientos, ¿no? O sea, cuando tú sales con un evitativo o evitativa y se lo cuentas a un amigo y te dicen, y le cuentas, es que ayer nos peleamos y se fue, lo primero que te van a decir es, ya déjalo ir, hombre, con esa persona no se puede. Por eso digo que las personas tenemos capas y que las cosas no siempre son así tan blanco y negro, ¿no? Y hay más capas en la edad adulta de lo que había a los 25 años. Por eso también las relaciones de segunda vuelta se vuelven todavía más complejas. Las capas se resuelven con madurez, con control de emociones, con aceptación, con comunicación, con curiosidad, ¿no?
Ahora, si alguien ya está con una conciencia de quererlo hablar y resolver y la persona con la que estás no tiene ningún tipo de conciencia, ni admite, ni sabe que existen estas cosas, ni se da cuenta que está mal y cree que todos están mal menos él o menos ella, bueno, ahí sí, pues lo importante es que esta persona, ¿no? O sea, que tú le digas, "Me- te recomendaría yo que tuvieras un poco de conciencia y trabajaras lo que yo estoy notando en ti, que es que tiendes a evitar y a confrontar. Evitan el conflicto. El evitativo principalmente evita el conflicto y la cercanía. El conflicto lo asocia con muerte de la relación probablemente y la cercanía la asocia con vulnerabilidad que no sabe manejar. Entonces, simplemente lo pueden resolver hablando cuando hay conciencia. Obviamente lo pueden resolver a través de una terapia de pareja, ¿no? Eso sería probablemente lo más eh, eficiente, perdón, pero principalmente es autoconciencia y comunicación, porque aún yendo a terapia de pareja, si no hay conciencia y no hay capacidad de comunicación, y van a terapia de pareja arrastrados de las orejas porque creen que la otra persona está mal y que necesitan que el psicólogo les diga que la otra persona está mal, así tampoco funciona la terapia. La terapia funciona cuando tú quieres que funcione. Los terapeutas no son magos. Y es importante también fomentar la independencia y la interdependencia, ¿no? La persona que es ansiosa tiene que aprender a sostener los espacios y esta, como decía yo, esta incertidumbre. Y el evitativo tiene que aprender a acercarse. O sea, siempre para que funcione una relación, tienen que encontrarse en el medio. La idea es establecer un apego seguro en donde aprendes a equilibrar la independencia con la interdependencia. Una relación saludable permite que ambos mantengan su individualidad mientras y al mismo tiempo van creando una conexión emocional fuerte. Y para esto, pues se requiere respetar los límites personales y apoyar el crecimiento mutuo. Entonces, la atracción entre personas con estilos de apego ansioso y evitativo puede entenderse como un patrón de complementariedad disfuncional, porque ambos estilos refuerzan las inseguridades del otro. Sin embargo, ya para terminar, al reconocer estos patrones y trabajar hacia este tipo de apego que se llama seguro, pues las personas pueden desarrollar relaciones saludables y satisfactorias, ¿no? El fomento de la autoconciencia, la comunicación efectiva, asertiva y pacífica, ¿no? Y no de agresión, combinados con terapia o con leer libros o con escuchar, pues pueden ser pasos claves, ¿no? Para lograr el objetivo que estamos diciendo el día de hoy. Entonces, si alguno de ustedes se reconoce en este tipo de dinámica o de relación, lo único que quiero decirles el día de hoy es que son a veces dinámicas complicadas, pero son complicadas solamente cuando nadie entiende lo que está pasando. Pero una vez que entiendes y que ves a la persona desde esta lupa, entendiendo qué tipo de apego tiene y por qué lo desarrolló, y enfrentándolo, hablándolo, comunicándolo, aceptando, haciendo acuerdos, haciendo negociaciones, me parece que pueden ser una buena combinación porque estos dos apegos, estos dos tipos de apegos que se formaron, tienen mucho que aprender el uno del otro. Les agradezco que me escuchen y otra vez más, por favor, síganme, recomiéndenme. Y hasta aquí los dejo. Soy Sandra Coria, mejor conocida como Cricket. Que tengan bonita semana y que tengan muy bonitas relaciones divertidas, trascendentes, con vínculos afectivos fuertes.